Bueno, ha transcurrido tan poquito tiempo desde que conocimos el nombre del nuevo Papa, y siendo este un cargo tan relevante, tan complejo, y que además es la cabeza máxima de una institución milenaria, que el proceso de lectura y interpretación de todo lo que esto significa probablemente será eternamente inacabado, pero más aún en las primeras horas está en un absoluto estado de construcción. Bueno, en ese espíritu, que es un espíritu transitorio, pero en el que hemos tratado de buscar a quienes saben, queremos saludar a esta hora de la mañana a la decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, Sandra Arenas. Profesora, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Vamos a ver si tenemos a la... Buenos días, Sí, disculpa, sí, tenía otro audio allí y iba a interrumpir la conversación. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? muy bien, profesora, y bueno, muchas gracias por recibir esta comunicación. Voy a partir con una pregunta que es como la pregunta más cómoda, pero necesitamos partir desde algún núcleo, ¿no? Eh, ¿Quién es León XIV? León XIV es religioso de la Orden de San Agustín, en primer lugar. Nacido en Estados Unidos, con una larga trayectoria de vida comunitaria y de vida misionera en el sur, diríamos, acá en nuestra vecina tierra del Perú. Es un hombre que combina, que es de las Américas, eso es lo que diría yo, un hombre de las Américas, Am, que por la formación que tiene ha logrado incluir saberes, ¿no? De formación matemático, de base, antes de entrar a la Orden de San Agustín, luego con una sólida formación filosófica, teológica, canónica también, ¿sí? Es un perfil, es una persona que ha logrado en los viajes misioneros, digamos, captar distintas culturas y esas las lleva en su propia biografía. Sí, Eso es lo primero. de ahí mismo, profesora. em, Leí algunos análisis por ahí que se preguntaban si este nombramiento es una expresión de lo que hubiera sido la voluntad del Papa recién fallecido, ¿no? Y acto seguido venía la siguiente hipótesis, que es una hipótesis temeraria, pero bueno, para eso estamos esta mañana, de que habiendo sabido el Papa Francisco que iba a resultar muy difícil volver a nombrar a un Papa latinoamericano, eh, podía ser especialmente conveniente que se nombrara uno que no es latinoamericano de nacimiento, pero sí de opción, ¿no? ¿Qué podría decir al respecto? Yo creo que la pregunta que está detrás de esa pregunta es acerca de la continuidad o discontinuidad con un estilo de ser y hacer iglesia y con una agenda específica que impulsaba el Papa Francisco. Porque al menos quienes, claro, pertenecemos a la iglesia entendemos que la continuidad, digamos, la pregunta detrás de la elección de un papa es acerca de cuán idónea es esa persona para conducir los destinos de una institución que tiene más de 2000 años de tradición, y que en el fondo importa, digamos, la calidad, las credenciales de alguien eh, que siga el Evangelio, que siga fielmente a Jesucristo y que sea capaz de asumir los retos de la sociedad contemporánea con la cual la Iglesia tiene que dialogar permanentemente. Entonces, claro, sí, uno puede decir, mira, continúa o no con Francisco, y evaluar si es que en el primer caso, si continúa, entonces es un papa que esperábamos, o que esperaba un buen sector, o no continúa con la agenda de Francisco, entonces evaluar que, bueno, no es el Papa que esperábamos. Yo diría que en las palabras iniciales, la Mm. bendición del orbe de ayer, el Papa León XIV ya establece un programa, diríamos, de liderazgo, de conducción de la Iglesia. Habla de la paz, ¿sí? Cuestión que era muy sentida hasta el ultimísimo día del pontificado de Francisco frente a la fractura social, especialmente en los lugares de guerra.
él habla de la paz e insiste que ella no solo es la ausencia de conflicto, sino que es una paz mucho más honda, diríamos, pero también insiste en el diálogo. En los 12 años del pontificado de Francisco, a través de todos sus escritos, pero también de su estilo de vida, el Papa Francisco se insistió en lo de tender puentes, ¿no? Eso va completamente, digamos, en oposición incluso a políticas civiles que algunos gobiernos tienen hoy día, más bien intentar levantar muros que no conecten culturas. Mm. Eh, que desalojen personas, ¿no? El Papa León XIV empieza su pontificado diciendo, hay que dialogar, hay que levantar puentes, tender puentes, hay que insistir con la paz, ¿sí? Y dice, bueno, y yo soy obispo por ustedes y para ustedes. Y esa también es una muy buena señal programática de inicio, y uno dice, es bastante obvio, pero no lo es. No él es el centro, él acompaña eh, a una iglesia que tiene una decidida agenda por los diálogos de todo tipo. La iglesia finalmente no existe para sí misma, sino que para la sociedad, y eso es algo que desde el inicio se ve en el Sí. programa de León XIV. Ahora, eso me imagino que es así en cierto sentido en términos absolutos, pero también dialoga con el momento particular de la historia que vivimos. Porque está Sandra, y yo sé que es una caricatura, y lo digo advirtiéndolo, ¿no? Esta caricatura del curita antaño que en la misa del domingo retaba a los fieles o a los feligreses y le decía más o menos cómo tenían que hacer las cosas. Eso vendría a ser distinto o lo contrario, si se quiere, del diálogo, ¿no? Y te lo pregunto en un contexto donde no solamente la religión católica, sino en estas partes del mundo, las religiones, pero incluso yendo más allá de las religiones, las miradas abarcadoras globalizantes de la sociedad han tendido a retroceder. Por eso es que en algún momento, por ejemplo, se producen estos diálogos muy interesantes entre el otrora obispo Ratzinger antes de ser papa y Jürgen Habermas sobre qué hacían conjuntamente religión y ideología cuando religión e ideología iban retrocediendo, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el rol de la Iglesia Católica en un momento donde, en general, cada vez más personas, insisto, en estas partes del mundo, no en otras, ¿no? Adhieren a las religiones o viven en función de una doctrina religiosa o incluso practican la fe o no tienen fe definitivamente? Yo, bueno, lo primero que quiero decir esto claro, del curita en la misa, a veces, muchas veces, retan a la feligresía presente por aquellos que no están presentes, por los Sí, ausentes. sí, po. Eso es bastante habitual. Bueno, las preguntas, claro, las preguntas contemporáneas, ¿cómo se dialoga esa... creo que lo primero que quiero decir, el perfil del Papa León XIV, por traer la interdisciplina, diríamos, en su propia biografía, y una interdisciplina re interesante, porque es justo las ciencias con las humanidades, diríamos, am, y entonces el tema la fe que dialoga con las culturas, la fe que dialoga con la razón, la fe que dialoga con las ciencias, es algo, digamos, perenne. Y hoy en el panorama religioso, incluso en Chile y Latinoamérica, que tenemos que es de un pluralismo religioso muy instalado y creciente, ¿sí? No hay homogeneidad en ese sentido, pero sí hay un religioso, como muy bien apuntas, Ujú. que tiene expresiones diversas. Creo yo que las religiones en su conjunto tienen una tremenda tarea en promover la justicia social, también la cohesión social, incluyendo la diversidad, incluso en términos religiosos, ¿no? Porque en el fondo, precisamente todos los que estudian fenómeno religioso hoy día y se dan cuenta de que no es que no haya adhesión religiosa, también, por cierto, hay increencia, pero hay un pluralismo religioso que se manifiesta de distintas formas y allí también hay cosas transversales, como por ejemplo el deseo del bien común,
¿sí? La búsqueda de mejores condiciones transgeneracionales en el tema ecológico, diríamos, Ujú. ecológico general. Hay cuestiones que nos ocupan digamos, colectivamente, más allá de que pertenezcamos a una institución religiosa o a otra. En ese sentido hay un capital, ¿no?, humano, eh, que está abierto a la trascendencia, a lo sagrado, a lo religioso, en fin. Ustedes mismos acá, en este mismo espacio, lo han conversado ya Sí. con otras personas. Eh, Ese capital está allí disponible para que colabore en el tejido social, el nuestro también, el Sí. chileno, ¿no? Es tomar partido, a lo mejor está hecho de una manera simplista, Sandra, pero tú lo podrías complejizar. Recordando que estamos hablando con la profesora Sandra Arenas, decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. Es tomar partido sobre el dilema o la discusión que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos 40, 50 años. Lo pregunto porque, para efectos de lo que tú planteabas como el diálogo, ¿no?, que era encontrarse con el otro, la Iglesia Católica en ciertos momentos, chilena, estoy hablando de la chilena, en ciertos momentos y circunstancias ha dado testimonio de eso. Por ejemplo, el rol que jugó en dictadura, protegiendo muchas veces a personas ateas, ¿no? Pero no así en otros asuntos, ¿no? Respecto a las mujeres, respecto a los derechos sexuales y reproductivos, respecto a quienes no son heterosexuales, respecto a quienes se divorciaron, respecto a quienes tuvieron hijos fuera del matrimonio, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo ves aquello? Yo creo que, bueno, es un momento en el que la sociedad civil en las últimas décadas ha avanzado mucho en la comprensión, en la conciencia, diríamos, de que los derechos fundamentales hay que resguardarlos cada vez más, eh, incluyendo, digamos, las diferencias de género, incluyendo las diferencias generacionales, étnicas. Esto ha sido de una conciencia mayor hoy día, Sí, ¿no? La sociedad va hacia allá. La Iglesia sí tiene que dialogar con esas transformaciones culturales desde su propia tradición, ¿no?, que es, digamos, milenaria, y esa comprensión de tradición es dinámica, ¿no? Eh, Tiene que conversar con esas transformaciones, no siempre esa conversación está, diríamos, va, digamos, de la mano. La comprensión que la Iglesia tiene acerca de esas transformaciones no va de la mano, no va aparejada al pulso de los avances de la sociedad contemporánea. Entonces hay varios temas internos, incluso tú planteabas algunos, por ejemplo, la inclusión. No me gusta poner el tema de la mujer porque yo creo que no somos tema, digamos, pero podríamos decir la participación de las mujeres en la vida pública, si tú quieres, con todo lo que eso implica, y en los tejidos comunitarios. Claro, la Iglesia y el Papa Francisco ha sido enfático en eso, en sus 12 años. Tiene un lugar primordial en la institución religiosa, en la sociedad civil, y lo recalcaba una y otra vez. Ahora, sigue siendo complejo en la cotidianeidad, digamos, tenerlos en los espacios de gobernanza de la Iglesia. Se ha avanzado en eso, pero por cierto que se trata de un tema en el que se ha avanzado lentamente, mm, rápidamente, todavía insuficientemente. Entonces, hoy tenemos en la curia romana, después de más de 2000 años de historia, tenemos a mujeres en lugares de gobernanza donde nunca habían estado. Ahora, ¿es suficiente eso? Por cierto que no. Eso, ¿cómo lo ve la sociedad civil? Lo ve todavía como un estancamiento, como, ¿te fijas? Pero claro, cuando uno hace la lectura en el arco temporal amplio de más de 2000 años, dice, bueno, aquí hay señales que apuntan en una dirección y pareciera que esto ya no va a tener retorno y que tiene que seguir avanzando, tanto en la curia romana, diríamos, pero también en las iglesias locales, lo que implica que la Conferencia Episcopal de Chile, los obispos de cada diócesis del mundo, incluidas las de Chile, el Consejo del Episcopado Latinoamericano, tendrán que tener, todas las iglesias locales tendrán que crecer en esta conciencia de que las mujeres no solo en la iglesia
digamos, estamos en la liturgia y celebramos nuestra fe, sino que también estamos en la comunidad para poder conducirla, acompañar, poder estar en espacios decisionales y avanzar en esa inclusión, digamos, que ciertamente es evangélica, Sí. no puede ser de otra manera. Sandra, y el perfil de este papa, lo que hablábamos al principio, de lo que tú has investigado, ¿qué rol puede jugar en este momento de la humanidad, ya sacando el tema de Chile, aunque yo sé que en la respuesta anterior tú ya lo habías sacado, pero pensando en lo siguiente, ¿ah? Este Dios del amor, este Dios de la comprensión, ¿no? Del diálogo, viendo con cierta o con bastante frecuencia en la política mundial actual, donde hay ciertos sectores que, voy a decirlo así en sentido figurado, ¿ah? Para que me puedas entender, llevan a Dios a la política, pero para imponer orden, ¿no? Entonces, es un Dios que plantea un tipo de sociedad, que de alguna manera es una forma de pronunciarse sobre las relaciones entre hombres y mujeres, sobre las relaciones entre heterosexuales y no heterosexuales. Un Dios de la nación homogénea, como si la migración por una vía indirecta fuera una amenaza a Dios mismo, ¿no? La sexualidad y así sucesivamente. Es una pregunta que puede parecer retórica, pero te la pregunto bien concreta, ¿no? Este Papa frente a la construcción de Dios de los Trump, de los Bolsonaro y otros, ¿no? Bueno, la instrumentalización de la religión es algo que ha estado presente siempre y lo hemos visto, claro, tal vez de una manera bastante grosera en estos últimos tiempos, en los tiempos que corren, los nuestros, am, la instrumentalización de Dios, no solo de la religión, también. Entonces, ahora lo que yo diría es que hay advertencias muy claras desde el pontificado anterior, ¿no? Y yo creo que León XIV, por el estilo, por su biografía, creo que va a retomar. Y en el sentido siguiente, ¿no? De justamente atender a que Dios no está encasillado en un determinado modelo político, Ujú. eh, a denunciar la instrumentalización de la religión en función de agendas políticas propias. Por cierto que siempre Dios está del lado de quienes sufren. Eso es bien importante cuando tú piensas en el liderazgo en una comunidad religiosa que enfrenta a líderes políticos que tienen sus propias agendas. Ujú. Recordar que esta institución religiosa media un mensaje que tiene, digamos, la pretensión de tener un impacto, una relevancia pública, pero es un mensaje religioso. Y el mensaje religioso es: nosotros creemos en un Dios que no segrega, en un Dios que, digamos, reconoce la dignidad de cada persona, ¿no? Incluida la de aquella que ha tenido que dejar sus tierras para buscarse un mejor espacio en otras partes. Entonces, yendo en concreto, por ejemplo, en la política actual migratoria que está haciendo crisis en muchos lugares, especialmente algunos, y devastando poblaciones enteras, desconociendo incluso los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Internacional de Derechos Humanos. Yo creo que el Papa León XIV, digamos, por venir de las Américas, ¿no? En términos amplios, yo diría que él va a poder enfrentar muy directamente con un mensaje, digamos, evangélico, pero muy punzante a políticas antimigratorias y a la instrumentalización de la religión y de Dios desde esas políticas antimigratorias. Ujú. El Papa Francisco, en el febrero de este año, cambió al obispo de esa diócesis a ser arzobispo de Washington. Ujú. Es uno de los obispos estadounidenses más promigrantes que tiene el cuerpo episcopal estadounidense, en un movimiento muy lúcido del Papa Francisco. Lo sitúa en el centro, frente a la Casa Blanca, para que este obispo, que tiene una profundidad intelectual, eso, él, digamos, pueda conversar directamente, ¿no?
denunciar todo aquello que no corresponde, que atenta contra la dignidad humana y promover también una forma de comprenderla, ¿sí? La movilidad humana como algo que es un derecho Ujú. también. Profesora Sandra Arenas, decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. Estos temas son siempre tan interesantes, así es que agradezco por la posibilidad, en nombre de nuestros auditores y auditoras, por cierto, y de mí mismo, de haberlo podido abordar. Da para más, ¿ah? Uno le dan ganas de seguir hablando, o irse para la casa a buscar algunos libros antiguos que ha acumulado en la vida, en fin. Eso seguramente lo haremos el fin de semana. Gracias, Sandra. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, que tengan buen día todos y todas. Ahí está la profesora Sandra Arenas tratando de, bueno, de más allá de si uno practica o no practica la religión, de si tiene o no tiene fe, entender estos como problemas políticos de primer orden en el mundo. Por eso el nombramiento del Papa es tan relevante, más aún en este continente que ha pasado a ser el continente más católico del mundo. Y a veces las personas no son católicas e incluso no son creyentes, pero son culturalmente católicas. A veces yo, sin ser católico ni creyente, me descubro con algunas de estas cosas que son culturalmente propias de esta parte del mundo y en donde la Iglesia Católica ha influido mucho. Bueno, 8:33, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.